Extiende la mano sin dudar, vamos juntos a celebrar. Oh, 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 oh. Bienvenidos, bienvenidas mi gente extraordinaria, qué gustazo que nos acompañen nuevamente a este segundo episodio con mi compañero de fórmula, José Alfredo Jiménez, y yo, Margarita Núñez, papás de un chico extraordinario, Sebastián. Qué bueno que estén por acá también. Vamos a seguirles contando hoy en este videíto. Vamos a contar qué pasó con el diagnóstico. Si no han visto el primero, vayan a verlo también, ¿verdad? Se vale, se vale. Y ahí te vas a dar cuenta un poquito de toda la historia de cómo pasamos el proceso con el Sebas de bebé. Hoy vamos a hablar qué ondas con el diagnóstico. Y recuerden que estos videos los hacemos para compartir y que esta información te pueda servir. ¿Qué vamos a ver con el diagnóstico, May? ¿Cómo diagnosticar a un niño con TEA? No, definitivamente no. Uno como papá no puede diagnosticar, pero sí creo que, y lo he compartido con otras mamás con las que he tenido la oportunidad de hablar, si el hecho de observar es importante. Uno como mamá dice, hay algo que me llama la atención, y si la profesora nos dijo, ¿verdad? En el kinder, bueno, hay algo que sale del comportamiento tradicional, llamémoslo así, ¿verdad? Vamos con un especialista y hay que hacerlo porque es la forma en que llegamos entonces a dar las herramientas que requieren, ¿verdad? Entonces, no vamos a diagnosticar, más bien es esa intuición que podamos tener de algo, y ir al especialista si el niño, bueno, después ya tiene tanta edad, ¿verdad? Me han también comentado, tiene 3, 4 años y medio habla, no quiere hablar, no señala, no siente la necesidad de comunicarse. Bueno, yo no soy experto, voy con el experto. Correcto. ¿Verdad? El lenguaje, en este caso. Y si no, con la psicóloga, le cuesta trabajar en clase, le cuesta concentrarse, vamos con los expertos, porque, vuelvo y repito, es la única forma en la que les vamos a ayudar, ¿verdad? No Sí. ignorando la situación. Y esa observación que siempre, si tú por ahí medio ves esa intuición que dice Margarita, yo la traduzco en esa observación también, ¿verdad? Entonces, Sí. al nivel de estar observando a tu chico, a tu chica, que hay ciertos comportamientos que no van acorde a su edad o que tú no has visto en otros niños, pues ahí es como un llamado de atención, ¿ya? No te vamos a decir, si tu niño aletea, llévalo. No, hombre, quizás ese día vio un pajarito y se pegó él y dijo, yo también puedo volar y ya. Si tu niño camina en puntitas es por... No, quizás tiene algo en su piecito y hay que llevarlo donde el especialista, ¿no? Donde un fisio. Entonces, no vamos a hablar, como te decía Margarita, de todo eso, sino que más bien cómo nosotros lo vivimos y que de esta experiencia tú puedas escuchar e ir viendo un poquito... ¿qué puedes hacer tú también, verdad? Creo que ni vamos a decir los nombres de las pruebas, ¿te parece? Para Sí, porque no, porque no no es cruzarnos. necesariamente las que les tienen que hacer. Uh-huh. Vamos a hacer algo, vamos a traer especialistas, se los habíamos dicho, que ellos sí nos cuenten qué tipo de pruebas pueden pasarle a tu chico si tú tienes por ahí algún, no sé, curiosidad o alguna alerta, ¿no? Uh-huh. De que tu baby pueda tener TEA, pues la experta va a decir qué pruebas son. Exacto. De pronto te digo, para nosotros el primer paso fue psicóloga, ¿verdad? Fue Justo. ir donde la psicóloga. Hacer un diagnóstico psicológico, se le llama, es algo Ujú. como muy general, no es porque creo que tiene TEA, porque creo que tiene déficit, o sea, no lo sabemos. Para mí creo que sería algo de rigor, ¿verdad? Podría ser, sería interesante, ¿sabes? Que sí, Por, porque de repente no solo porque tenga neurodivergencia, sino que hay también detalles que pueden ir descubriendo por ahí en estas pruebas que salieron sí. muy interesantes, ¿no? Motricidad, por ejemplo, Sí, justo. que hacía falta, ¿verdad? O Sí, algo. sí, así como cuando nos dicen, bueno, que vaya al dentista, vaya al oftalmólogo, ¿verdad? Porque hasta eso, el desconocimiento no sé si está viendo bien, a lo mejor cuando ella se pega al cuaderno uno se da cuenta, creo que está fallando algo, ¿verdad? Pero lo mismo, entonces para nosotros fue la ida nos refirieron con una psicóloga experta en niños, ¿verdad? Esa es otra cosa, saber que tienen una especialidad, ¿verdad? O tienen una experiencia con niños para que ellos puedan definir
qué pruebas pasan, ¿verdad? Aún ellos hacen observación también, dicen, bueno, voy a ponerle esta prueba para ver, comprobar algo que acabo de ver, ¿verdad? O he visto y no es una sola sesión. En nuestro caso fueron varias sesiones, empezamos por ahí por octubre y terminaron entregándonos el diagnóstico, ¿verdad? La información en febrero. Entonces son varias sesiones en las que estás tú viendo cómo trabaja la psicóloga con el niño, la niña, y te vas dando cuenta también, porque como uno no está en el colegio con ellos, ¿verdad? Creo que es algo que nos pasó con Bastian, y a todos los papás, ¿qué papá entra al salón de clase para ver cómo se comporta? Porque es diferente el comportamiento en la casa, en el parque y en el ambiente escolar. Entonces ahí nos dimos cuenta, así, ¿verdad? No, lo que ella nos decía, para él no significa nada que sentarse y que le digan coloree, escriba, haga un dibujo. No es algo que llame su interés, ¿verdad? Y que muchas indicaciones no le significan o no es con él, como lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Que vaya niños, coloreen. Él no es niño, es Sebastián. Entonces, para él no hablaban con él y entonces podía hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ahí nos fuimos dando cuenta de estos detalles, ¿verdad? Y el no saber decir no sé si lo comentamos la otra vez, ¿verdad? Qué impresionante evidenciarlo a través de ella, ¿verdad? Que le decía tal cosa y él se quedaba como en la luna y ella nos decía, no, es que realmente es que no sabe y no sabe decir no sé, ¿verdad? Entonces uno dice, qué loco está esto. Sí, eso es de asombro porque lo más normal, creo yo, no es venir y decir no sé. O sea, si vos no sabes algo, decir no lo sé, explíqueme. O a qué se refiere con eso, qué quiere que haga. Pero se quedaba procesando, o sea, buscando info y la nube nunca le conectaba al wifi y era como, espérate, pero qué onda, ¿verdad? Y una respuesta tan práctica que cualquiera te la puede decir como no sé, en él no estaba. Exacto. No sabía decirlo. Entonces uno decía, ¿qué onda? Entonces, bien curioso poder ver ese proceso con él y luego la entrevista con nosotros, ¿verdad? Mientras él jugaba en algún momento aparte, pues poder platicar con ella, ¿verdad? Cómo había sido todo el proceso de gestación, nacimiento, todos estos factores que influyen, ¿verdad? Y José Alfredo y coaches y otras personas que trabajan el tema de programación neurolingüística, el tema de las neurociencias, saben lo importante que es todo este proceso en el desarrollo, ¿verdad? Del ser humano que se está gestando. Entonces, pues no es, porque aparte, no hay una causa certera. Los científicos no pueden decir, se debe a esto, esta condición. A la fecha creo que todavía no hay, ¿verdad? No hay. Estaba viendo ciertos estudios que hay una actualización dentro del espectro, fíjate, que, por ejemplo, Asperger ya no se ocupa, ¿verdad? Que lo descontinuaron como tal y hoy solo se habla del espectro, pero también hay otras actualizaciones en donde hay diagnósticos errados del autismo y es una condición fisiológica que lo que provoca es ciertos comportamientos que tiene la neurodivergencia, en especial el TEA, pero que es producto de una alimentación. Claro, y que está generando eso, ¿verdad? Entonces se va actualizando. Exacto. Antes se creía, creo que leíamos por ahí también, que era por una vacuna. Sí, antes la persona decía, que por la vacuna, porque claro, coincidía la edad en la que se ponía la vacuna con evidenciar signos del TEA. Y entonces, obvio, lo llevaba y diagnosticaba por la vacuna. Coincidía en eso y mucha gente lo maneja y lo dicen así, no hay ninguna relación, simplemente es que coincide la edad de evolución del niño, porque también hay diferentes edades, ¿verdad? O sea, cada niño lo expresa de forma diferente. Hay niños que desde los 2 años y países más desarrollados que dicen, bueno, desde los 2 años puede irse haciendo ese diagnóstico. En el caso de Bastian, hasta que estuvo en los 4 años, todavía la psicóloga nos comentó, es un prediagnóstico, tiene que ir con otro especialista porque todavía está muy pequeño. Y así con otras condiciones médicas, que hace poco estuvimos haciendo otra evaluación psicológica que se hace cada cierto tiempo,
nos decían, bueno, no podemos evaluar esa otra situación porque está muy pequeño todavía, es pasado a los 12 años, ¿verdad? Que uno logra evaluar esto otro, ¿verdad? Entonces, así hay que ir, es un proceso, ¿verdad? Van evolucionando, van adquiriendo herramientas y van superando, ¿verdad? Los retos que conllevan. Con el diagnóstico, no sé si te acordás alguna de las pruebas que hacía la psicóloga, pero antes de entrar ahí también, Ujú. es también de papás, es curioso recibir esa batería de preguntas, ¿cierto? Ujú, ujú. Y ojo, aquí, y desde la experiencia te lo cuento, me ocurrió algo a mí, que Margarita contestaba algo que yo decía, no, es que Ujú. no. Y luego nos dimos cuenta que Sebastián conmigo tenía cierto comportamiento que no tenía con Margarita, Ujú. porque no dejan de ser niños, recuérdense, ¿ya? No dejan de tener toda esa personalidad también, no dejan de intuir quién es quién Y cómo y cómo comportarse con cada comportarme persona, con porque cada igual persona. con mi hermana o con mi mami o con tu Ajá, mami, o sea, sí. son niños Con mi hermana era otro, o sea, exacto, entonces se ajá, adaptan, o sea, es parte de ser, el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse, ¿verdad? Entonces uno dice, y qué importante el hecho de estar involucrada, ahorita que lo tocamos, la la familia, familia. ¿verdad? Dentro de este entorno, ¿verdad? Educativo y de acompañamiento para saber tener más información, ¿verdad? Y acompañar. Y entonces, papás, a eso quería llegar, que en esta etapa del diagnóstico, muy posiblemente uno puede estar en negación y no querer contar todo, ¿ya? Ok, No fue nuestro caso, porque claro. nosotros sí bien abiertos, ¿verdad? Y todo, pero diga lo que mira, diga lo que observa, diga lo que escucha, porque eso es lo que va a ayudar en realidad. Ujú. No ir intuyendo, si contesto esto, entonces van a decir que sí, y yo quiero que digan que no. No le vas a hacer un favor a tu hijo, no le vas a hacer un favor a tu hija, al contrario, le vas a atrasar su desarrollo posiblemente porque no va a tener las herramientas en el momento oportuno. Entonces, ante el diagnóstico, ábrase, aunque parezca en algún momento que se contradice con la pareja, usted dígalo, usted Ujú. cuéntelo, porque así lo estoy viviendo yo. Ella lo vive de otra manera. ¿Por qué? Porque pasaba más tiempo, porque la relación con ella era distinta, conmigo era de otra forma. Entonces, cuéntenlo, porfa, pero cuenten todo, ¿ya? Mientras más certero sea, mejor. Y también se vale decir no sé, porque me También. preguntaban muchas cosas y yo decía, no sé cómo contestar a eso, cómo explicarte esa parte que me estás Ah, preguntando, ¿verdad? claro, Ajá. definitivamente. Algo que te llamó la atención a ti en esa etapa del diagnóstico Del con la diagnóstico. psicóloga, Ujú. ahorita con... Sí, con la psicóloga, no, para mí fue el verlo trabajar, ¿verdad? Ujú. O sea, que no poder decir no sé, el que no le significaran las cosas. Desde antes creo que también lo comentamos, ¿verdad? Que las tareas, cómo se sentaba, ¿verdad? Y que las tareas, para mí de chiquita la tarea era chivísimo, ¿verdad? Me gustaba y verlo a él tan desinteresado, tan desconectado, eran de las cosas que me frustraban, ¿verdad? Y Salió el papá, decía. cabal, decía yo. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bien importante tener el acompañamiento de los expertos, porque aún antes de ir a la psicóloga ya teníamos el apoyo de Rafa, ¿verdad? Que es terapeuta en educación especial y que me ayudara a sobrellevar y entender que cada quien es diferente. Esa es otra, ¿verdad? Y que él tenía estos retos, ¿verdad? Para afrontar y luego entender todo el tema del desarrollo de la propiocepción. Ahí Eso, aprendimos esa sí, palabra de la propiocepción. Ahí ella sí. me explicó por qué que se sentaba todo desparramado, ¿verdad? Decía. Y era el no percibir su cuerpo y que era algo también con el desarrollo del sistema vestibular, que es algo que siempre llevo a colación yo, ¿verdad? El hecho de que se desarrolla esta área, ¿verdad? Del cerebro, llamémoslo así, o me corrigen los expertos, cerebro y cuerpo
al final de cómo en el último trimestre de gestación se desarrolla esto, que ya el cuerpecito ya no cabe en el vientre y van percibiendo, ¿verdad? Va desarrollándose este proceso en su cerebro, y algo que Sebastián no tuvo, ¿verdad? Que nació de 6 meses y medio casi. Entonces, obviamente que hay cosas que decíamos, bueno, la prematurez con la que nació nos hizo asumir muchas cosas. Hoy que vemos videos de Sebastián, decimos, no nos habíamos fijado, porque claro, para nosotros no tiene teníamos su eso. desarrollo completo. Exacto, ¿verdad? O siempre algo. iba como... No teníamos la información tampoco que Claro. podría ser eso. Y asumíamos, vuelvo el tema del desarrollo. Él, por ejemplo, a un niño de 4 o 3 meses ya levanta su cabecita. Él 4 o 6 meses todavía no la levantaba porque había estado acostadito en una incubadora durante 4 meses. Entonces siempre asociamos a este reto de la fisioterapia, la estimulación temprana, ¿verdad? Bien importante para todos los niños por igual, que a él era como ese ejercicio de rigor, ¿verdad? Para fortalecer músculos, huesos, qué sé yo, postura, porque no había tenido ese desarrollo. Entonces, fue de las cosas que aprendí, y luego en otros cursos o otros congresos en los que he estado, en los que he participado sobre el desarrollo de los niños, aprender estas cosas, ¿verdad? De cómo todo el proceso de gestación viene a colación a esto, y que para mí fueron de las cosas más importantes: propiocepción, sistema vestibular y NOC y demás. Esos son de las cosas, más que verlo colorear o no, ¿verdad? Era ese descubrimiento de por qué o a qué se debía lo que yo estaba viendo. Ahí descubrimos también, por ejemplo, que su afición por apilar cosas también era parte de lo que se observa para hacer un diagnóstico de TEA. Para nosotros es, mira, salió constructor, ¿verdad? Qué Claro. chivo, porque desde pequeñito le gustaba apilar, ¿ya? De poner y sobre. Y estábamos viendo un video, ¿te acuerdas? Sí, En donde se le cayó se le cayó. y era enojo, pero Ajá. no sabíamos que era enojo. Comienza a dar vueltas, ¿verdad? En el video. En el video. Después con los piecitos, Sí. patalea, y después termina botando, pero no gritaba, no, solo... Y su rostro tampoco. Ajá, no. O sea, una gesticulación de emociones per se, como la que tenemos cualquiera, no se veía reflejada. Entonces, es curioso ya cuando lo entendés, ¿verdad? Claro. Ya cuando vemos hacia atrás con todo el conocimiento y con lo que nos explicaron después. Sí. Entonces, cuando le hacían las pruebas, me recuerdo que la psicóloga llegaba y como que ya le fue encontrando el tono, ¿verdad? Y lo dejaba primero que hiciera O el sus modo. cosas. El modo. Le dejaba que hiciera sus cosas Sí. y luego, ok, pero trabajemos, Ahora ¿verdad? trabajemos. Sí. Pero quiero seguir allá. Tiene que terminar primero aquí. Y después puede Y ir a después otra puede vez, ir al allá final, sí. a jugar, ¿no? Y esa observación también la agradezco, que no nos dejó fuera. Ya, aparte creo que es por parte ética de- profesional y necesaria. Pero a veces te dicen, solo la mamá que entre, ¿no? Y ahí yo lo agradezco como papá, porque en muchas ocasiones sí era como uno de los dos. Y era así como, pero si venimos los dos, o sea, los dos queremos estar aquí, ¿verdad? Claro. Pero con ella, y sí le aplaudo esa parte, siempre fue ese involucramiento, ¿no? No solo porque la mamá es la que pasa con él, que la mamá sea que cargue con todo, sino que después Margarita trataba de traducirme a mí, vea, de qué era lo que se tenía que hacer, y mira, pero me acuerdo que era así, vea, y cómo le hago, pues, vea, si yo también te quiero ayudar. Entonces, esto quizás para los profesionales que se dedican a eso, un poquito tener ese detalle también. Si bien la sociedad te ha llevado siempre a que la mamá es la que se tiene que hacer cargo de un hijo, pero los papás estamos presentes también. Y si un papá quiere estar presente, dale esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso sí, cuando fuimos, los dos estuvimos ahí. Es más, yo te lo dije, ¿no? Cada vez que salíamos, yo creo que sí soy. Que José Alfredo era también. Yo creo que sí soy, le decía, sí tengo. Porque muchas cosas de las que estaban ahí me resonaban a mí. Claro. Entonces, dentro de este diagnóstico hubo una pregunta que también nos llamó la atención, ¿te acordás? Que nos preguntaron si alguien en la familia tenía, estaba diagnosticado.
Y de ambos lados salió así como, pues Gracias. diagnosticado no está, pero que creemos que si andan por ahí, sí, vea. Entonces es curioso porque el diagnóstico de Sebastián Ujú. ayudó a estos otros personajes de la familia, ¿verdad? Claro. A que se dieran cuenta Ujú. y a entenderlos de otra manera, Así sin ser es. diagnosticados ellos, Claro. ¿ok? Pero nos abrió todo este conocimiento y toda esta visión, ¿cierto? Ujú. De Sí, venir y sí, sí. decir, por eso quizás era, vea, por Por eso quizás eso es era". así, ¿Te pasó justo. o Sí, no? sí, sí, totalmente. Y ahora aún en el trato, ¿verdad? Es que en el día a día, ¿verdad? Uno se da cuenta cómo esto es de valioso para poder acompañar al otro, comprenderlo, porque a pesar de que es tan grande, ¿verdad? Porque ya mi hermano anda por los 35, 36 años, pero, Yo cubriendo, fíjate, diciendo ups, los perdón, personajes, pero ya lo que más no ya lo importa. quemé. Sí. Aunque, y a él, y aún le pasé, y creo que les podemos compartir quizás ese libro, lo encontré en línea, el que nos dio la psicóloga de Anthony Atwood, sobre que tiene las primeras páginas es como autoexamínese, Ujú. ¿verdad? Usted. Entonces yo le decía a mi hermano, pasátelo, ¿verdad? Y revisa qué tanto. Nunca me dijo si sí o si no, pero sí, en algún momento él hace comentarios que como que ahora hace esa introspección, ¿verdad? Me dice, fui a una reunión de mis compañeros y todos se abrazaban y yo Y no yo no. siento esa Ujú. necesidad, no le hallo, no lo entiendo, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, bien, bien interesante, ¿verdad? Y cómo esa falta de conocimiento para ellos desde la infancia les ha llevado a, con mucha más dificultad de llegar hasta donde están, ¿verdad? Correcto. Les ha llevado como, no hay atajos, ¿verdad? En la vida, pero sí un camino más estable para conducirse, ¿verdad? Entonces, pues se evidencia eso. Y algo que decías, quería retomarlo cuando hablabas de cómo trabajó la psicóloga, ok, jugamos un ratito, trabajamos el otro y así. El tema de los límites, Ujú. ¿verdad? Es algo que a todos los niños por igual les hace bien ponerles límites, ¿verdad? Para que puedan organizarse, entender cómo funciona esto y que es una forma de también protegerlo, ¿verdad? Entonces, que hagan lo que quieran o porque no puedes, ese no puede realmente sería de cancélelo en su conversación, Ujú. que esas otras cosas que siempre he hablado mucho de la metodología Montessori, cómo desde tan chiquitos poder limpiar, prepararse ellos mismos su comida, o sea, el hecho de que sean pequeños no quiere decir que no puedan, Ujú. es darles herramientas y enseñarles en un primer momento para eso. Entonces, quería retomar el tema de los límites Ujú. para, para traerlo a colación por igual, que nos mantengamos como padres. Al final nosotros tenemos esa responsabilidad de educar y acompañar y de enseñar, ¿verdad? Entonces, los límites son importantes en ese sentido, nada más. Justo. Mira, con el diagnóstico con la psicóloga fue bien interesante porque ella no dijo tal cual. Ah, no. Ella dio un pre, Ujú. ¿sí? Un Y prediagnóstico. Hay dijo, mucha probabilidad de, ajá, una ¿verdad? Por ahí. probabilidad alta, decía, Alta. ¿verdad? El Ujú. diagnóstico así tal cual. Sí. Y bien especificado con todas las pruebas que pasó Ujú. y demás. Sugerencia entonces, llévelo con un neurólogo, ¿cierto? Exacto. O Fue en nuestros sí, casos, sí, ¿ok? sí. Que Nuevamente te primero. estamos contando nuestros Ujú. casos, no quiere decir que todo este proceso así sea, ¿no? Para algunos creo que el pediatra les dijo, ¿verdad? El También. pediatra logró observar y ver y dijo, mira, está por aquí, hagamos esto, esto. Y el pediatra dio otro lineamiento, ¿no? Claro. Entonces estamos contando lo que nos ocurrió a nosotros, luego de pasar con la psicóloga, ella misma nos dijo, hay que ir mejor con un neurólogo. Ujú. Sí, más Ahí sí yo adelante. me perdí. ¿Qué ondas con el neurólogo? ¿Qué, Sí. qué, qué, qué tenía que hacer? ¿Qué? Yo no recuerdo si nos Ajá, dijo un tiempo establecido la psicóloga, ¿verdad? ajá. Después de los 6 o 7 años. Ujú. Creo que por ahí andaba la edad, no lo recuerdo muy bien ahorita, pero fue como, ok, después de ese Esperemos ese tiempo, desarrollo, porque exacto. eso sí lo mencionaba mucho, Ujú, que todavía no ha desarrollado, hacen falta cosas que él ujú. vaya aprendiendo y todo. Si nos esperamos. Claro, Ujú. y de ahí ella nos refirió a alguien,
pero como teníamos el acompañamiento de Rafa, de la directora del kinder, pues nos recomendaron también a alguien, ¿verdad? Alguien adicional con quienes ellos habían trabajado muy bien y bueno, terminamos yendo a eso. Siempre hemos seguido buenos consejos, ¿verdad? De la gente que está ahí para apoyar. Entonces fuimos con el neurólogo y el tema era, bueno, hacer la cita para hacer un electroencefalograma, ¿verdad? Hacer una lectura, el niño no duerme en toda la noche, ¿verdad? Para que en el momento de la evaluación agarre sueñito, ¿verdad? En pocas palabras y leer la actividad cerebral, ¿verdad? Entonces... No es de siempre, no es como de rigor, por lo que tengo entendido de que, y algunos muy puristas en el tema, ¿sabes? Del TEA, te dice que no es necesario, o sea, que no te saca nada. Ajá, Ya, okay. A ver, cada quien con esa parte. Claro. Llegamos con el doc, nos cayó bien de entrada, ¿verdad? Sí. Sí, lo extrañamos mucho, el doctor Mariano Morán, que en paz descanse, sí, porque ya no está aquí en este plano terrenal, pero nos ayudó muchísimo. Creo que nos dio también esa tranquilidad, ¿no? Son de esos profesionales que necesitamos más, sí, ya, porque te generan ese espacio y esa oportunidad de no juzgar. Es que al final solo es un diagnóstico, no es determinante, no es lo último, ya no es la muerte, pues, sino que es qué bueno que tenga el diagnóstico porque así sabemos qué herramientas darle, ¿verdad? Exacto. Entonces, el doctor Morán fue de esas personas, ¿ya? Sí. De entrada. Y súper, ¿te acordás la escena que Sebastián se fue directo a los juguetes? Ah, sí, a las cajitas que tenían como vitrales, que eran como vitrales de colorcitos, sí. Y nuevamente hizo lo que le gustaba hacer, ordenarlos, y los ordenó por colores. Ya, y el doc, muy curiosamente, ya sé a qué vienen, vea, cuando lo vio hacer esas acciones, ¿verdad? Sí. Y nos abordó de esa manera también no invasiva, sino de que ya les han mencionado algo, saben qué. O que han observado ustedes, qué les han dicho. Y sí, entrar en esa nuevamente plática sin, o sea, a ver, él sabiéndolo, pero no diciéndolo así, ¿verdad? Quemarropa. Sí, de decir, no, este niño ya es, ¿verdad? O sea, ya desen por sabidos que aquí su vida no va a ser igual. No, sino claro, que fue como llevando esa parte. Entonces, hemos tenido mucha suerte, de verdad, en todo este acompañamiento, estos ángeles que han estado desde siempre, ¿no? Desde tu embarazo, ¿verdad? Todos los consejos que han estado por ahí. Y con el doc no fue la excepción. Entonces, con él fuimos a hacer esa prueba, ¿verdad? Exacto. Ya él no habló, como decía bien José Alfredo, no habló de, tiene de este tipo de autismo, ¿verdad? O dentro del autismo, como se llama, de espectro, ¿verdad? Se hablan diferentes condiciones del desarrollo relacionados a esto o a estas características, llamémoslo así. Entonces, no, de una vez fue autismo nivel 1. Nivel, ¿cuánto? Hay 3 niveles, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa categoría es algo que las instituciones médicas, ¿verdad?, establecen para diagnosticar, ¿verdad?, que todos al final hablen el mismo lenguaje, en pocas palabras, y se van ajustando a eso. Hay algo internacional, ¿verdad?, un catálogo internacional para estos diagnósticos. Entonces, luego con José, que has ido viendo videos y documentándonos cada uno por su lado, después vamos compartiendo, me decía, bueno, se refiere a los niveles de acompañamiento que requieren, ¿verdad? Entonces, Bastián está en el nivel 1, que requiere un acompañamiento menor, ¿verdad? Pueden desarrollarse en diferentes áreas sin que alguien esté apoyándoles, ¿verdad? Lo que sí vimos, y no sé si lo compartimos, sí, bueno, en algún video habremos dicho el tema de que para Kinder 5 y prepa, pues sí tuvo una maestra sombra, ¿verdad? A Miss Meli, a quien queremos mucho, y ella requete adoró y acompañó a Bastián de una forma muy, muy linda. Entonces, sí fue parte de los consejos que nos daba la psicóloga, ¿verdad? Cuando dijo, este niño no va a aprender nada si no hay alguien que le acompañe, que le dé indicaciones. No es que no va a aprender porque no pueda, es porque su proceso es diferente, ¿verdad? Hay que darle una indicación a la vez, ¿verdad? De forma clara, en un contexto que
con palabras sencillas y concretas, ¿verdad? Entonces eso sirvió bastante, ¿verdad? Es como hacerle la traducción, ¿verdad? De lo Exacto. que están allá y lo traducimos acá. Y que se vieron los cambios, ¿verdad? En su Sí, desarrollo. sí. Y quiero comentar algo que tú decías dentro de dentro del diagnóstico psicológico, ¿verdad? También se hablaba del tema de coeficiente intelectual y creo que es una cosa que mucha gente dice, son bien inteligentes. Bueno, les voy a decir que en los atípicos, llamémoslo así, ¿verdad? Sucede igual que con los típicos. Hay inteligentes, hay medio inteligentes y los normalitos, ¿verdad? Entonces, no es que todos tengan este super cerebro que suele promocionarse mucho en las series, en las películas, ¿verdad? Que tiene un coeficiente intelectual muy alto. En el caso de Sebastián anda por 95, que es el normal medio, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que describía la psicóloga, entonces todo el mundo dice, qué inteligente. Le digo, mire, él es normal, le digo. Lo que pasa es que tienen esta capacidad de entender las cosas de una forma diferente que nosotros pues lo pasamos por de alto largo. y a él se le ocurre, lo hace y dice uno, qué interesante esto que hiciste, ¿verdad? Y qué bonito que poder observar eso, que sin tener un IQ elevado, sin ser un niño súper dotado, todos tenemos esta capacidad de desarrollar el tema de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Entonces, que no porque salga mal en el colegio es que sea malo en los estudios, es que su inteligencia está en otra, en otra área, ¿verdad? Y que como papás no tenemos que dejarnos llevar por este sistema educativo y declararlos como holgazanes, qué sé yo. Cada niño es diferente, que sí que es bonito poder ver niños que sobresalen y demás, pero cada uno dentro de su área es extraordinario, es maravilloso. Y va un poco con las aficiones que van teniendo, ¿no? O sea, hay niños que se aficionan con dinosaurios y se aprenden todo lo de dinosaurios. Ya es su afición, Sí. es su hiperfoco, ¿no? Que es parte también de ello. Hay otros que es con los carros, hay otros que es con las banderas, los países, las capitales, etcétera, ¿no? Y cada uno con su afición, ¿sí? Que son extraordinarios, sí. Eso sí, no lo puedo negar. Ya, y que me han venido a enseñar que el mundo se puede ver de otra perspectiva también. Y lo disfruto muchísimo, como no tienen idea. Ya. Entonces, para ir terminando, Maggie, Sí. ¿es necesario hacer el diagnóstico sí o no? Sí. Porque también por ahí está eso. Bueno, si ya es que sea. Sí, O sea, que- Para mí sí es importante porque hay cosas que uno como papá no tiene el conocimiento, no nos hemos formado, ¿verdad? En estas áreas tan específicas. Y te digo, estuvimos con la psicóloga, con el neurólogo y Rafa en educación especial y cada uno desde su área poder sumar entre más la de lenguaje, la sensorial. Entonces, cada uno desde su área brinda herramientas y no sabes, de hecho, dentro de las cosas que decía Mariano, el neurólogo era, ok, que siga con esta terapia, ¿verdad? Conductual y dentro de la sensitiva, la oral y auditiva, por ejemplo, porque era como esas áreas que estaban todavía que había que afinar, llamémoslo así. Por ejemplo, lo contamos mucho en la familia. Bueno, Sebastián iba de chiquito a la playa y no quería tocar la arena, ¿verdad? Subía los piecitos. Y había que ponerle calcetines para que pudiera caminar en la arena porque no lo toleraba. Claro, esa era y que con la terapia sensorial Se fue modificando. Fue desarrollando, modificando, adaptándose, ¿verdad? Hay niños que dicen, que las viñetas, ¿verdad? Sí. O que las telas, sí, y está bien, pueden tener cierta sensibilidad, pero si se trabaja, puede llegar a tolerarlo, ¿verdad? En algunos. En otros algunos. no. Y hay uno como papá va aprendiendo, ok, se trabajó bien, y a lo mejor este trabajo le ayudó entonces para otras cosas. Quizás sigue con el tema de las viñetas, quítale las viñetas y listo, ¿verdad? Porque a él no le gustan.
pero esto contribuye a otras situaciones. Igual con el tema de las luces, era otra de las cosas, o los sonidos, que conforme van creciendo también van aprendiendo, desarrollando. Entonces, no hay que quedarnos, o como cuando uno dice, le ofrecí esto y no le gustó. No le gustó. En ese momento no, ofrézcaselo Vuélvaselo a ofrecer. después, porque sabemos lo importante que es nutrirlos, y no solo de alimentos, sino que de experiencias, ¿verdad? Entonces, continuar, ¿verdad? Con este proceso y buscar a diferentes profesionales para que él se vea enriquecido, ¿verdad? Sí. Con todas esas herramientas. Y, ojo, Que lo vea. podría sonar así, uy, es que ustedes lo cuentan, hijo de puchica, ¿verdad? Te lo dijimos en el primer video, sí somos bendecidos de poder llevarlo a esta terapia, llevarlo a otra, pero busca opciones también. Sí. Hoy se han abierto muchos lugares en donde puedes ir y no va a haber necesidad de gastar tanto, porque también sabemos que esa puede ser una limitante, ¿no? Y decir, no, mejor no lo diagnostico, así que quede bichito. No. ¿Por qué? Para mí, porque es importante el diagnóstico. Y si tú crees, ya siendo adulto, joven, que estás por ahí, háztelo. Porque así buscas las herramientas necesarias para cada etapa de tu vida. ¿Ok? Si no hay un diagnóstico, vas a seguir, se van a desarrollar, van a crecer, pero sin esas herramientas. Y luego más adelante es más difícil. ¿Ya? En otros episodios, si querés, hablamos, ¿no? de lo que puede ocurrir si no hubo un diagnóstico, a lo que están propensos a. Solo para adelantarles un poquito, la depresión es mucho más fácil que chicos diagnosticados entren a depresión o ansiedad que un típico, ¿no? ¿Por qué? Por cómo afrontan la vida, que no está desarrollada para ellos, que el mundo no está creado para ellos, ¿ok? El diagnóstico te ayuda también a entender lo siguiente. Mi aprendizaje. No tengo que obligarlo a que se venga a jugar con mis reglas, porque él tiene las suyas, ¿ya? Es decir, no voy a obligarlo a que haga las cosas normales, si él las puede hacer de otra manera. Por eso Margarita te dice siempre, ¿cómo puede? No es que no pueda, o es que lo debe de hacer así, porque así lo hacemos. Lo va a hacer, pero ¿cómo? Entonces el diagnóstico, en mi caso, me ayudó mucho a eso, para ir buscando esas herramientas necesarias y esos cómo va a ser, cómo va a lograr hacer esto que en lo normal no. ¿Ok? Entonces, hagan el diagnóstico. Si tienen por ahí, ¿verdad?, una prueba, búsquenla, comiencen con esas pruebas, ¿ok? Está bien, no me peleo con esas, pero no hay nada mejor que un profesional te lo diga, ¿verdad? Y él va a saber qué pruebas va a hacer en ti, porque cada uno es distinto. Totalmente. ¿Algo más? Pues no. Con el realmente, diagnóstico que se nos quedara. Eso nada más. Ajá. Por ahora. Y seguimos, ¿verdad? Okay. Porque vuelvo y repito, el año pasado le hicimos otro, ¿verdad? Para Correcto. hablar. Eso es importante también. No solo es una vez que te diagnosticaron, puedes volver a hacerlo y volver a hacerlo. Es más, se recomienda, ¿no? Sí, que se esté haciendo. Y no es como para decir, si tiene o no tiene y que va a cambiar, sí, porque no es algo que cambia, sino es más bien para ver cómo va desarrollándose, evolucionándose. De hecho, en este último nos decía, hace falta esto en matemática, la lectura comprensiva, el escribir los números, las cifras, ¿verdad? Porque él puede decirlas, pero a lo mejor y escribirlas es otra cosa, y el dictado. Entonces uno dice, ok, hacen falta, que podía trabajar más, ya él ya multiplicaba y dividía. Sí. Pero estos pequeños que dicen, uno, qué importante, ¿verdad? Entonces se nos habían pasado por alto. Entonces, o que estaba, yo que lo vamos a hablar del tema educativo, ¿verdad? Yo que estoy todo el tiempo con él, yo había visto, se distrae, se pierde, en dónde es que iba a escribir en el cuaderno, ¿verdad? ¿Dónde es que iba a borrar el error? El tema de que hay otros factores asociados, como el déficit de atención e hiperactividad. No es a un nivel en el que es netamente, ¿verdad? Pero está muy cercano a los límites de estas
de estos diagnósticos. Entonces, el hecho de uno dice, ok, sí, yo ya lo sabía, ¿verdad? Y ver de qué forma acompañamos. Es la Correcto. única forma. Y que en aquel momento no nos habían dicho, con este nuevo diagnóstico Es correcto. se confirma al menos lo que yo había observado y que cualquier día no lo veo, ¿verdad? Pero en situaciones concretas esto se evidencia, ¿verdad? Vuelvo y repito, como nos pasó con el colegio, no lo veíamos gritando o golpeando o que no, era porque en esta situación surgía esto, ¿verdad? Estas características o es una forma de cubrir una necesidad, ¿verdad? Que no se daba en casa o o en el parque, sucedía en la escuela. Entonces, Porque era otro ambiente, otro chico, justo. otro. Otros adultos acompañándole. Entonces, uno siempre tiene que estar observando y no somos los mismos nosotros No. como adultos. Entonces, no podemos decir, ay, no, usted está mintiéndome, el niño no tiene eso. O sea, no podemos porque si a veces ni nos conocemos a nosotros mismos o a la pareja que tenemos tantos años a la par, uno dice, bueno, ¿y qué le pasó hoy, verdad? ¿Cómo podemos determinar, verdad, a una personita que está en proceso de formación, Correcto. de Que va crecimiento? empezando. Ujú. Entonces, vuelvo y repito, no es no puedo, sino es cómo puedo, ¿verdad? En caso de uno como papá y de ellos como chicos extraordinarios. Ok. Bien, familia extraordinaria, gracias. En los próximos les vamos a ir contando qué hicimos con la educación, cómo la pasamos con la educación tradicional, qué herramientas se pueden ir utilizando también. Por ahí hay algo que se llama la caja sensorial. Vamos a ir contando también todo eso. Y cuéntenos ustedes también de qué más les gustaría. Déjanos también tu testimonio, cómo lo has vivido como cuidador, como cuidadora o si estás en cercanía de alguien que también está dentro del espectro. Así que extraordinarios, nos vemos en un próximo video. Pronto, besos. Bye. Cada sonrisa compartir, extiende la mano sin dudar, vamos juntos a celebrar. Oh,